Ryo caminaba al lado de alguien. Estaba algo sudado debido a que había terminado de entrenar y había tenido una especie de pelea en contra de alguien. Los pensamientos rondaban su mente. ¿Qué hace All Might aquí? El chico luego del incidente que antes se había encontrado con el símbolo de la paz. Ahora mismo caminaba junto a él debido a que por petición de All Might quiso hablar con él. ¿Ahora también el héroe número 1 me va a regañar? ¿O es que acaso algo sucedió y no me di cuenta? Tengo demasiadas dudas acerca de esto y no sé cómo tomarlo. Ryo junto a All Might se sentaron en una banca, era un parque público, el adulto sonreía mientras decidía hablar. No llegué hace tanto, pero vi este sitio y me pareció agradable. Dime una cosa Shonen, ¿cuál es tu nombre? Ryo miró a All Might mientras lo recordaba, en ningún momento se había presentado como era debido. Ryo Nakamura, ese es mi nombre, puede llamarme Ryo. Muy bien, Ryo Shonen. Había unas cosas que quería aclarar respecto a tus dudas, vine a corregir, a aclarar y a sugerir. Ryo miró a All Might con duda en eso. Había recordado que le había preguntado algunas cosas, tanto él a All Might, como All Might a él. Ryo asintió ante las palabras de All Might. ¿Qué cosa diría el símbolo de la paz a un adolescente común y corriente como él? Durante los mismos encuentros que tuvimos ese día pude notar algo que había captado mi atención. Antes de ti, Ryo Shonen, nadie me había hecho tales preguntas con tal seriedad. Algunas personas habían preguntado sobre el cómo me mantenía así, mi respuesta solía ser la misma, indicando que era para inspirar a los demás y saber que podían contar conmigo en cualquier caso. Ryo asentía ante las palabras de All Might, el héroe miró al joven que tenía una mirada de curiosidad, mostraba cierta inquietud para saber a dónde quería llegar el héroe. Te miré hoy mismo Ryo Shonen, actuaste para salvar a aquella mujer en una situación de peligro, aun cuando podías recibir daño decidiste hacerlo, un problema severo al que decidiste actuar y hacerle frente aún sin que alguien te lo pidiese, en ese mismo momento me di cuenta de algo. Por la mirada que tenías en aquel momento no sería la primera vez que lo habrías hecho, dime, Ryo Shonen, ¿habías hecho algo así antes de los dos incidentes pasados? El tono de voz del héroe mostraba clara curiosidad, Ryo lo miró mientras bajaba la mirada unos momentos. ¿Está bien que yo diga esto? Aunque bueno, es All Might y creo que no habría algún problema, después de todo es el pasado y no es como que yo tenga mucho que debería ocultar. Se podría decir que sí, All Might, yo antes había hecho algo así pero a menor escala, simplemente si veo cosas así no puedo permanecer quieto, me parecen injustas o que ponen en peligro a alguien innecesariamente, cosas que no puedo controlar claramente, pero puedo actuar y querer ayudar. Ryo soltó una pequeña risa para decir. Quizás suena algo infantil, pero por lo menos ayudar a alguien creo que es aportar algo a este mundo. Ryo rió un poco al decir eso. El chico miraba al suelo para volver a alzar la mirada. Sí, básicamente es por eso que he llegado a hacer cosas así, las consecuencias son lo de menos, aun si resulto algo herido no me importa si con eso consigo el objetivo. Ryo recordó las palabras de su madre. Ella le había dicho que no corriera riesgos innecesarios, pero si recibía daño era lo de menos. All Might miró bien a Ryo, tenía una mirada de seguridad al decir eso, miraba en sus antebrazos como había algunas cicatrices, miró la muñeca del chico dándose cuenta de una herida. Ryo Shonen, ¿cómo fue que te hiciste esa herida? Ryo miró a su muñeca para decir. Esto fue por querer bajar al gato de una niña de un árbol, terminé arañado pero aún así lo hice, parecía una situación muy irreal para mí ya que nunca imaginé hacer algo así. Ryo soltó una pequeña risa al decir eso. All Might solo miró al adolescente para decidir volver a hablar. Ryo Shonen, ¿por qué tenías tantas inquietudes acerca de los motivos de un héroe? Ryo pensó la pregunta un momento mientras decidía hablar. He conocido personas a lo largo de mi vida que tuvieron un buen don para su suerte, pero no compartían para nada más características de un héroe, sea por una razón. Uno de ellos dice que se convertirá en un héroe, pero no es nada más que un imbécil, perdón, no tenía que haber dicho eso, otra persona que conocí se proclamaba héroe pero su comportamiento no, simple y sencillamente no lo toleraba, terminé en una pelea con él y recibí mucho daño, pero fue por defender a alguien. Ryo recordó el incidente que su madre había dicho. Decidió no prestarle atención pero terminó suspirando. All Might finalmente había entendido, Ryo para su suerte había pasado por incidentes tan cercanos con los llamados héroes, o por lo menos con uno y otro que aspiraba a serlo. ¿Con qué era por eso, Shonen? All tomó silencio unos momentos para decidir tomar la palabra nuevamente. Y aún con ello realmente decides hacer lo que crees correcto, aun si eso implica recibir daño, no te importa mientras a quien buscas proteger esté bien. All Might rió para decir.
Justamente la cualidad de un héroe. ¿A dónde quieres llegar con esto, Olmig? El hombre miró al chico para decidir hablar. Cada día que pasa puede que mi tiempo de trabajo de héroe se reduzca, en estos momentos son 3 horas diarias, pero en un futuro no sabría cuánto puede llegar a ser, debido a que perdí la mitad de mis órganos respiratorios junto a mi estómago, aún con ello quise seguir trabajando como héroe. Ryo miró atentamente a Olmig al decir eso, pese a que recibía daño siguió trabajando como héroe. Inevitablemente no pudo sentir una similitud en algo. Por ello se podría decir que captaste mi atención para algo en específico. ¿Qué cosa era? Para hablar de ello vayamos a otro sitio. Olmig se levantó y miró a Ryo. Es algo importante y por eso no en este sitio público. Aunque tiene sentido ya que solo hemos estado hablando de razones y nada más, también hablando de su tiempo reducido, pero es en voz baja, así que no creo que nadie nos haya escuchado para nada, nadie pasó cerca. Ryo se levantó y comenzó a seguir a Olmig. Ryo y Olmig se apartaron, el chico solo seguía teniendo grandes pensamientos. Aunque le haya dicho cosas de mí no es como que él pueda hacer algo con esa información, es simplemente pasado y nada más que eso, no le veo algo de especial a que él lo sepa. Y de todos modos, ha estado ejerciendo de héroe desde antes que yo fuese un niño. Ryo miró a Olmig caminar. Para durar tantos años siendo héroe, reducir en tanto porcentaje la criminalidad, definitivamente no creo arrepentirme si acaso decido hablar más con él, puedo tomarlo de ejemplo. Olmig se detuvo y miró a Ryo. Aquí podemos parar. Ryo miró a sus alrededores, no había gente y era un lugar algo apartado, era una playa, Ryo miraba que estaba llena de basura. ¿Qué se supone que haga? ¿Va a decirme que limpie todo esto? Ryo alzó una ceja con disgusto al pensar eso. ¿Qué hacemos aquí? Ryo miró a Olmig al decir eso. Para la siguiente pregunta se necesitaba un lugar algo apartado de los demás. Shonen. Olmig miró a Ryo para señalarlo y decir. ¿Alguna vez has querido ser un héroe? Ryo miró a Olmig sorprendido, solo se aclaró la garganta para decir. No, realmente no, quizá nunca tuve ese sueño debido a no poseer particularidad. Aunque, Ryo soltó una pequeña risa para seguir hablando. Cuando era niño sí lo soñaba, pero como muchos niños. Jugaba a que era uno, Olmig miró a Ryo para hacer una pregunta clave. ¿Te interesaría ser uno? Ryo miró a Olmig, su mirada se mostraba sorprendida. ¿A qué te refieres con eso? No tengo ninguna particularidad, por ende no puedo trabajar de héroe, tampoco es que me haya llamado la atención ser uno. Ya estás al tanto de mi herida y que solo puedo ejercer de héroe durante 3 horas diarias. He estado en busca de alguien para algo en específico. ¿Realmente está bien que me digas esto, Olmig? Solo soy un chico sin algo a lo que destacar. Olmig dejó hablar al chico para confirmar algo. Solo soy eso. Puedo intuir hacia dónde quieres llegar con esto, pero no, más aparte no poseo ninguna particularidad, no creo llegar a ser un héroe en lo más mínimo. Olmig tomó la palabra una vez más, señaló a Ryo para hablar. Tú eres digno de heredar mi poder. ¿Heredar tu poder? ¿Por qué pones esa cara? Es solo una sugerencia. Olmig rió al decir aquello. Es que no sé a qué cosa te refieres, heredar tu poder. Ryo inclinó un poco el cuello con dudas mirando a Olmig. Hablo de mi poder shonen, en los periódicos lo llaman fuerza sobrehumana y Ghost, y yo constantemente evité la pregunta durante las entrevistas con una broma divertida. Porque el símbolo de la paz, Olmig debe de ser un héroe nacido naturalmente. Pero shonen, te diré la verdad. Ante la mirada de Ryo, Olmig alzó los brazos para luego extenderlos. Mi particularidad fue pasada a mí como una antorcha sagrada. Fue pasada a ti. Así es, y ahora, podría ser tu turno. Olmig señaló a Ryo con el dedo. ¿Qué quieres decir con eso? Me refiero a que tu particularidad fue pasado a ti, ¿eso realmente se puede? He ocultado muchas cosas pero no miento. El poder para transferir poder. Esa es la particularidad que yo heredé. Fui coronado con One for All, uno para todos. Ryo pensó al oír eso. Una persona cultiva el poder y lo pasa a otra persona, que también lo cultiva y luego lo pasa. Es la cristalización del poder que gira junto a las voces de aquellos que piden ayuda con un corazón valiente. Ryo miró como Olmig cerró su puño al decir eso, su mirada mostraba determinación, de la boca de Ryo solo pudo decir. ¿Por qué yo sería digno de heredar algo así? Como podrás haber deducido, he estado en busca de un sucesor, entonces logré confirmar una cosa hoy mismo, creo que estaría bien si tú lo heredas. Aunque solo seas un chico normal, sin particularidad, antes fuiste más heroico que cualquiera. Aunque claro, todo depende de ti.
Ryo bajó la mirada para decir algo. No creo ser el indicado para tal cargo, agradezco la oportunidad, pero no creo tener lo necesario, tampoco creo ser el más digno, es probable que encuentres a alguien mejor que yo, prometo que no diré nada de esto a nadie. Ryo se inclinó en señal de disculpa. Lo siento, pero no creo que deba ser yo. Olmig miró a Ryo para solo decir, entiendo, Ryo miró a Olmig para decir. Gracias nuevamente por esto, Olmig, también lamento por no aceptar la propuesta. Está bien, Ryo Shonen. Ryo le dio la espalda para empezar a caminar. ¿Por qué debería de ser yo? ¿Por qué algo así me pasaría? Se supone que es por el cómo soy o las cosas que hice, pero aún con ello yo, no me considero un héroe, tampoco me veo siendo uno. Aunque por otro lado, Ryo se detuvo por un momento. Por otro lado, Olmig me ofreció la mano, confió en mí para hacerme su sucesor, pero, no, son solo ideas vagas, mejor me voy a casa. Ryo soltó un último suspiro mientras caminaba. Ryo Shonen. El chico se giró para ver a Olmig. El héroe solo tenía un pensamiento en mente. Realmente dio la respuesta que esperaba. Shonen, tú eres, realmente distinto a la idea que tenía de sucesor. Sí, Olmig. ¿Podría saber el motivo por el cual lo negaste? El motivo. Oh, no tienes por qué explicarlo si no quieres. Ryo decidió girarse y acercarse un poco a Olmig. El motivo sería, creo que allá afuera habrá alguien más digno que yo. Alguien que en verdad sienta el ímpetu de ser un héroe, yo por otra parte solo soy un chico que no aspira a tanto, menos a ser el sucesor del símbolo de la paz, hasta hace poco solo pensaba qué cosa debería hacer con mi vida, qué cosa hacer, estudiar, lo único que me llamaba la atención era un deporte de contacto, pero de ahí en fuera, nunca se me pasó por la mente lo de ser un héroe, solo cuando era un niño porque me parecía increíble y era algo muy llamativo para mí. Pero gracias a las vivencias que pasé quizá es que me aísle por completo de esa idea. Ryo tuvo memorias del pasado. Fue tanto por gente a la que conocí, con gente a la que por mala suerte es mi familia, mis experiencias con los héroes no son buenas, creo que esa es realmente la única respuesta que veo para negarme. Allá afuera debe de haber alguien más dispuesto que yo, con más ímpetu y determinación de ser un héroe, yo, simplemente no logro verme como tal. Olmig miró a Ryo para asentir. Este chico ha sido marcado por sus vivencias pasadas junto a los héroes, además de pasar por más cosas, pero aún con ello, con lo que ha dicho y hecho. Sus palabras no cuadran con sus acciones. Shonen, ¿tú guardas rencor por ello? Ryo negó con la cabeza. No, realmente no, incluso a alguien que ha hecho de mi vida muy molesta no lo hago, por menos motivos le guardaría rencor a los héroes. Considero que es un sentimiento innecesario, por más que en un pasado hayas sentido hacia alguien, en la actualidad hacia nadie. Ya veo, tú, Shonen. Olmig señaló a Ryo mientras decía algo que lo sorprendería totalmente. Tú ocultas algo que no eres capaz de ver. ¿Qué? Ryo Shonen, ocultas esa faceta heroica detrás de toda esa modestia, está bien tener humildad, pero no debes de llevarlo a tal punto, Ryo Shonen. Pero, Ryo recordó lo que había escuchado hace un tiempo de su madre. En ocasiones podía llegar a ser muy modesto, por más que sea un buen atributo, llevada en exceso puede ser perjudicial para uno mismo. Shonen, realmente eres digno de heredar mi poder, no todos harían tus actos. No todos lidian con ello de tal modo, así que dime, Ryo Shonen. ¿Tú quieres convertirte en un héroe? Ryo quedó callado ante aquella pregunta. ¿Ser un héroe? ¿Por qué ahora me veo tentado a esto? No, es que realmente nunca estuve seguro de mi respuesta, yo que siempre fui un chico normal y ahora se me presenta algo así, por más que me diga que soy digno, ¿realmente merecería algo así? ¿Y si acaso habría alguien más digno que yo? Aunque creo que pensar en todo esto de nada me ayuda, Ryo miró a Olmig para tomar la palabra. Yo realmente he estado dando vueltas por ahí sin más, perdido sin rumbo alguno, por más que tuviese ideas sobre qué hacer, perdón, mi mala costumbre de extenderme demasiado. Ryo soltó una pequeña risa a eso. Dime Olmig, ¿realmente crees que tengo potencial para ser tu sucesor? ¿Realmente me consideras digno para tal puesto? Olmig se acercó a Ryo mientras ponía su mano en el hombro del adolescente. Eres digno de heredar mi poder Ryo Shonen, no tengas duda de ello, pero aún con eso, aún tendríamos mucho que trabajar. Olmig sonrió al decir eso, Ryo miró esa sonrisa solo para pensar. Esa sonrisa, siempre la destacan cuando se trata de Olmig, incluso él dice que es para engañar al miedo que tiene dentro, también para dar fuerza a los demás héroes, definitivamente no me equivoqué al creer que podría aprender algo de él.
Ryo miró a Olmig para hablar. Entonces, si ese es el caso, Ryo miró a otro lado para pensar. ¿Realmente estoy a punto de hacer esto? Cuando creí que sería buena idea, pero el héroe número 1 está contando conmigo, aun si allá fuera hay alguien más digno, aun si hubiese un mejor sucesor, pienso en ello y me da cierta inquietud, como si esto fuera realmente correcto, ¿es así? Bueno, creo que estoy pensando demasiado las cosas, la última palabra la tengo yo después de todo, pero, albergo muchas dudas. Ryo Shonen, ¿estás bien? Te quedaste mirando al suelo un rato. El castaño miró al héroe con una expresión de incomodidad. Oh, perdón, mala costumbre. Ryo dijo soltando una risa, decidió sentarse sobre algo para tomar la palabra. Perdón Olmig, pero realmente quiero pensar algo, prometo dar la respuesta en unos momentos. Ryo se cruzó de brazos y cerró los ojos. Olmig miró al chico mientras parpadeaba varias veces. Shonen, realmente eres peculiar. Olmig pensaba. Muy bien, ¿qué tanta probabilidad habría de que esto salga bien? ¿Debo de aceptar o debo negarme? Creo que estoy pensando demasiado, aunque es algo que cambiaría mi vida, no creo que esté de más pensarlo. La idea de salvar personas, o de poder hacer algo así, Ryo miró a su mano con una mirada de seriedad. Sí, es con esta misma mano que logré proteger eso que quise, o evitar daños innecesarios, es algo que me he dado cuenta me gusta mucho, solo vivía pensando que lo haría cada vez que tuviera la oportunidad, pero ahora se me presenta la opción de poder hacerlo. Aunque es cierto que me da demasiada incertidumbre, ¿qué me depara si acaso decido esto? ¿Será bueno o será malo? ¿Es realmente correcto que suceda? Demasiadas dudas rondan mi cabeza, ¿merezco esto? Es una gran oportunidad que quizá otro usaría mejor, pero aún con ello, a la mente de Ryo llegaron recuerdos, cerró su puño mientras su mirada se mostraba algo más determinada. Eso es así, la idea de ser alguien en quien la gente deposite su confianza, por algún motivo llama mi atención, si puedo ayudar a los demás no dudaré en hacerlo, definitivamente yo. Ryo sonrió, abrió su mano mientras la seguía mirando. Se levantó mientras miraba a Olmig. Yo agradezco la oportunidad. Acepto ser su sucesor. Olmig sonrió para mirar a Ryo. Una respuesta tardía pero afirmativa, justo lo que pensé que dirías. Y así, Ryo sería el sucesor de Olmig. Oye, es algo confortante estar aquí. Se oían los gruñidos del chico quien tenía el rostro rojo, había estado moviendo algo poco a poco. ¿Cuánto pesas? Mover esto me parece imposible. Antes eran 274 kilogramos, ahora en esta forma son 255. Ryo miraba a Olmig en su forma musculosa, estaba riendo. Yo peso 80 kilogramos debido a mi altura, ¿cómo se supone que logré arrastrar este refrigerador con Olmig encima? Más importante, ¿qué hacemos en la playa de ayer? ¿Es porque aún no eres un recipiente adecuado? ¿Recipiente? Así es, me refiero a tu cuerpo. Mi particularidad One for All es la gran fuerza física que muchos han reunido dentro de mí, un cuerpo no preparado no podrá heredarlo completamente. Las extremidades se separarían y el cuerpo explotaría. Eso no es muy alentador. Pero entonces hago esto para entrenar mi cuerpo. Yes. Luego de una pequeña investigación por internet, descubrí que parte de la costa de esta playa ha estado así por muchos años. Solo he escuchado que en esta playa escondían sus drogas ilegales, fuera de eso no tengo ni la más mínima idea del por qué está así. Los héroes de estos días están detrás de lo llamativo, originalmente ser héroe significaba trabajo voluntario. Incluso si la gente lo llama aburrido o lo que sea. Olmig decía mirando a Ryo, mientras hacía presión sobre aquel refrigerador, lo estaba aplastando sin ningún esfuerzo. Ryo solo miraba eso sorprendido. Tú restaurarás el horizonte de toda esta costa. Ese es tu primer paso a ser un héroe. Olmig diría terminando de aplastar aquel refrigerador levantando una gran cortina de aire que alzó los metales. Ryo sintió la gran corriente de viento mirando el brillo en los ojos de Olmig. ¿Limpiar todo esto? Ryo miró como sus alrededores todo era basura. Bien, acepto el reto. Dentro de 10 meses es el examen a la UA, Ryo miró a Olmig para asentir. Solo sé que es una escuela de héroes, creo que la más famosa, de ahí desconozco totalmente todo lo que la rodea. Ryo pensó. Yo fui a la UA, es por ella que deseo que tú vayas allá, es necesario una particularidad para entrar, es triste pero es la realidad, la UA es el curso más difícil para entrar, eso significa. Significa que en 10 meses debo ser un recipiente digno de poder tomar el One for All. Ryo tenía una expresión seria al decir eso. Para eso es esto.
Olmigt en el dedo índice y medio cargaba un gran número de hojas. Ryo miró eso con curiosidad esperando una respuesta. Objetivo, pasar el plan American Dream. ¿Por qué usa palabras en inglés? Ryo se preguntó en su mente oyendo a Olmigt. Es un plan que te va a ayudar a limpiar la playa. Haré que sigas esto en cada aspecto de tu vida. Ryo miró todo lo que venía en las hojas. Vienen cosas como el tiempo de sueño. Francamente es un itinerario sumamente difícil, ¿podrás seguirlo? Ryo lo miró mientras asentía. Es más que nada disciplina, no dudo que pueda hacerlo. Y así, comenzaron los 10 meses de entrenamiento de Ryo. Ryo con esfuerzo movía algo mucho más grande que él. Deprisa, súbelo al camión. Olmigt en su forma normal le gritaba a Ryo. El chico lanzaba golpes, uno detrás de otro, sus piernas se movían y abajo de él se encontraba una cruz. Practicar desplazamientos, esto ayuda, Ryo sonrió mientras tenía sus pensamientos. Aunque Olmigt me esté ayudando a preparar mi cuerpo, en definitiva no perderé el entrenamiento que he llevado a cabo durante 3 meses, el boxeo sigue siendo algo muy llamativo para mí. Durante las clases, Ryo mostraba una mirada de cansancio. Me he estado esforzando, quizá más de lo que debería ya que son 5 horas y media de entrenamiento, en ocasiones 6 por lo mucho que practico por mi cuenta. Ryo estaba nadando en la playa mientras tenía un pensamiento. Fortalece la espalda. Olmigt miraba a Ryo solo para decir. Ryo Shonen, ¿no habías dicho que tenías un examen pronto? Ryo se detuvo mientras pensaba, mierda, Ryo se encontraba delante de la mesa, su madre miraba como el chico tenía varias cosas en la mesa, destacaba el pescado, arroz, y verduras. Necesito ganar masa muscular. El chico igual tenía otro objetivo. Mirando por la ventana del aula de clases, Ryo sonreía. Estos meses han sido divertidos, Ryo seguía limpiando la playa, movía autos, cargaba con Olmigt en sus hombros. Sus notas por otro lado, se mantenían similares, solo que habían aumentado un poco para sorpresa de la madre de Ryo. Ryo movía metales y cargaba con cosas a un auto. Se notaba en su rostro que le llevaba esfuerzo. Recuerda usar la técnica correcta para no hacerte daño. Ryo tenía ese pensamiento cada que cargaba algo o hacía alguna actividad aparte. Estando en un parque, Ryo cargaba con algo sobre sus hombros, Olmigt tenía un abrigo y estaba en su forma normal, montaba sobre un patinete eléctrico. Ryo frunció el ceño mientras caía sobre sus rodillas, jadeaba fuertemente mientras miraba al suelo. Estos 7 meses no han sido por nada, pero ahora mismo estoy algo cansado, Ryo jadeaba mientras ahora miraba a Olmigt. Oye, ¿qué sucede? Quedan 3 meses, ¿no lo vas a lograr? ¿Quieres rendirte? ¿Quieres tomarte el camino fácil y descansar? Mientras Ryo jadeaba, miraba a Olmigt. No, para nada, es solo que, Olmigt miró bien a Ryo para decir. ¿Estás haciendo sobreesfuerzo? El objetivo de pasar el plan American Dream fue hecho para tu cuerpo y mente, la mirada de Olmigt se agudizó mientras decía. ¿No lo estás siguiendo? Sobreesforzarte tendrá el efecto contrario. Lo sé, Olmigt, pero es que, Ryo se levantaba mientras ahora miraba al héroe, tenía una mirada seria. Tengo una pasión por un deporte, no quiero dejar de practicarlo aún si tengo que entrenar para aplicar para el examen. Ryo tomó aquel objeto de metal para volver a ponerlo sobre su hombro. No quiero dejar de hacerlo, sé que podré, no siempre seguiré así, pero si puedo demostrarme que puedo llegar a estar así durante meses, sabré que de verdad no puedo negarme a obtener el One for All, esto es por mí. No tendré suficiente si solo me quedo con tu particularidad sin sentir que la merezco, quiero probarme a mí mismo, quiero demostrarme que puedo hacerlo, Ryo rió levemente para recordar algo. Era un niño pequeño que reía y miraba a través de la pantalla. No pienso decirle que cuando era niño era su fan. Ryo pensó eso. En otras palabras yo, simplemente quiero probar que puedo hacerlo, que puedo ser un digno sucesor. La mirada de Ryo se mostró seria, Olmigt lo miró mientras se acercaba a él, pasó a su forma musculosa mientras sin esfuerzo alzaba a Ryo con una mano. Comprendo tus sentimientos. Muy bien. Olmigt sonreía mirando a Ryo, podía entenderlo, el chico quería sentir que lo merecía, agradecía la oportunidad pero quería probarse a sí mismo. Si eso es así, deja que este anciano te guíe. No eres un anciano Olmigt, o eso creo. Olmigt reía al oír a Ryo. Y sin darse cuenta, 3 meses habían pasado en los que Ryo lo había logrado. Se encontraba mirando el sol. Estaba en aquella playa, eran las 6 de la mañana y su mirada era seria. Alzó un puño al cielo mientras lo miraba. Ese puño con el que había lanzado golpes en muchas ocasiones. Su puño derecho.
Sí, realmente lo hice. Puedo hacerlo. Ryo soltó un grito mientras jadeaba. Había pasado su propia prueba. Oye. Realmente limpió la playa como se lo dije, no hay ninguna sola basura. Olmig, que llevaba un abrigo, miraba la playa. Ryo la había limpiado. Oh my goodness. Ryo se giró para mirar a Olmig mientras alzaba un pulgar. Lo hice. Sí, lo hiciste, me sorprendiste a mí, tu entrenador. Ryo comenzó a caminar donde Olmig mientras sonreía. El héroe sacó un teléfono mientras decía: mira, este eras tú hace 10 meses. Ryo miró la foto, en él se podía mirarlo en el suelo, era de cuando había terminado el primer día, había acabado fatal. Realmente lo hiciste, te has convertido en un recipiente adecuado. Ryo miró su cuerpo, había ganado masa muscular y cierta definición. Lo hice, realmente lo hice, puedo decir que ahora, al menos en estos momentos, soy por lo menos algo digno. Ryo sonrió perdidamente al decir eso, no tenía palabras. Sigue siendo igual de modesto. Olmig pensó. Ahora es tiempo de hacer la ceremonia de premio, Ryo Nakamura. Sí, Olmig. Ryo miró al héroe, se había llevado una mano a su cabeza y arrancó un cabello. Esto es algo que me dijeron una vez. Algo que recibas es porque tienes suerte y algo que te dan es porque eres reconocido, son diferentes en esencia. Tómalo. El poder el cual mostraste ser digno de tomar. Eso último quedó en la mente de Ryo. Ser quien lleva esperanza a la gente, soy digno de ello. Pero hoy no es momento de dudar en eso. Come esto. ¿Qué? Ryo miraba como Olmig le mostraba su cabello rubio. Esto realmente no importaría si no tomas miam. Pero, ¿por qué no lo mencionaste antes? Ahora, no hay tiempo, llegarás tarde al examen. Olmig. Ryo gritó, y fue así como dio la hora del examen. Los alumnos caminaban fuera de una institución, iban directo a un sitio. Todos miraban al frente con cierto nerviosismo. ¿Con qué así es la UA? Solo la he llegado a ver a la lejanía, realmente me daría lo mismo si estudio aquí o si estudio en alguna otra. Ryo, con tenis negros, pantalón del mismo color y una sudadera del mismo color encima, debería dejar de vestir de negro, aunque es el uniforme, pero la sudadera no. Cargaba consigo una mochila mientras caminaba delante. ¿Qué haces tú aquí? Ryo miró al cielo con fastidio mientras pensaba, ¿por qué tenía que encontrarme con este imbécil tan pronto? No voltees y sigue con tu camino. Ryo siguió caminando, la paciencia de alguien se había colmado mientras ponía su mano sobre el hombro del chico. ¿Qué haces tú aquí? No me ignores. La mirada de Ryo pasó a ser una de desdén mientras miraba a quien lo sujetaba. Katsuki Bakugo. Ryo era ligeramente más alto que él. ¿Por qué debería de responder eso? ¿Por qué siempre actúas con tanta soberbia? Ryo solo miraba a Bakugo mientras respondía. Si eso es lo que crees, no me interesa que creas. Ryo quitó la mano de Bakugo de su hombro mientras caminaba. Quizá pueda parecer soberbio, pero lo que él piense no puede importarme menos, simplemente es desdén hacia ti. Ryo suspiró a ese pensamiento mientras algo pasaba. Es por eso que no me gusta encontrarme con él, en verdad me hace cambiar de gran manera. ¿Eh? Ryo se había tropezado mientras tenía un pensamiento, soy tonto. Se había detenido en el aire, miró a su lado debido a que alguien lo había tocado. ¿Estás bien? Ryo miró a una chica de pequeña altura quien habló. Es mi particularidad, lamento usarla sin preguntar. La chica sonrió mientras hablaba. Pero es el primer día, sería mala suerte si te caes, ¿cierto? ¿Estás nervioso? Ryo la miró detenidamente mientras ella hablaba. Esforcémonos, nos vemos. La chica de cabello castaño se había ido, Ryo solo quedó con un pensamiento. Qué linda sonrisa, si la vuelvo a ver tendré que darle las gracias. En una gran habitación, los reflectores de luz se encendían. Para todos los postulantes, bienvenidos a mi show de hoy. El héroe Present Mic era el presentador. Ryo tenía una expresión de disgusto en el rostro. De todos los lugares que hay aquí, me tenía que tocar con el idiota al lado. Como antes de había dicho, los postulantes tendrían una batalla de 10 minutos luego de la presentación. Podían llevar consigo lo que quisieran y se tendrían que dirigir al campo especificado, el cual estaba dividido conforme al abecedario. Todos tomaron las tarjetas que venían con ellos, habían sido entregadas anteriormente. ¿Con que no te dejan trabajar con tus amigos, eh? Bakugo diría mirando que Sala le había tocado. Gracias Wa. Nakamura pensó mirando que Sala le había tocado a Bakugo.
Frente a ellos, la gran pantalla había mostrado 3 siluetas, cada una de diferentes villanos, cada uno valía un punto distinto, siendo el mayor de 3 puntos, su objetivo sería el neutralizar a los villanos con sus particularidades. Claro que cualquier acción en contra de los demás postulantes o no heroica sería penalizada al instante. ¿Neutralizar a estas cosas se le puede llamar heroico? Ryo habló en voz baja, nuevamente sus dudas sobre los héroes y las academias salían a flote. Una pregunta. ¿Sí? Present Mic señaló con su dedo a un postulante, el reflector de luz lo iluminó mientras hablaba. En el panfleto salen 4 tipos de villanos. Si esto es un error de impresión, la OA, la escuela más prominente de Japón, debe de avergonzarse. Ryo miró eso mientras entrecerraba sus ojos. ¿Realmente hay alguien tan tonto como para creer que eso es un error? Ok, ok. Postulante número 7111. El cuarto villano es peor que 0 puntos. Un obstáculo que puede aparecer en espacios angostos. Hay uno en cada campo de batalla, no es imposible de derrotar pero no hay por qué hacerlo, yo les recomiendo evitarlo. Muchas gracias, disculpen por la interrupción. Ryo miraba al tipo de lentes con una mirada aburrida. ¿En serio? Present Mic volvió a hablar. Sería todo de mi parte, finalmente les voy a dar un presente a todos los postulantes de parte de nuestra escuela. El héroe, Napoleón Bonaparte, una vez dijo, un verdadero héroe es alguien que se sobrepone a los infortunios de la vida. Ryo soltó una pequeña risa ante eso último, pero solo tuvo un pensamiento. No es mala frase pero, prefiero esta. Somos lo que elegimos ser, y siempre podemos elegir hacer lo correcto. La hora de la prueba había llegado. Ryo junto a muchos otros postulantes se encontraba delante de la gran puerta. Llegó la hora de demostrar que puedo hacerlo, ser un héroe o no, es un pensamiento algo, no lo sé, All Might me dio la oportunidad de serlo, ser quien puede traer esperanza. No sé el motivo pero esa idea me gusta, estoy aquí porque quiero averiguar qué fue lo que All Might miró en mí. Ryo miró a sus alrededores para darse cuenta de algo. Todos tienen un equipo para usar sus particularidades, no puedo evitar sentir curiosidad por saber a quiénes me voy a encontrar, espera la chica de linda sonrisa. Voy a darle las gracias. Ryo asintió mientras caminaba a la dirección de ella. Alguien detuvo su andar por el hombro. Esa chica parece querer concentrarse, ¿qué planeas hacer? ¿Tomaste el examen de ingreso para interferir con los demás? Ryo miró de quién se trataba, era el chico que había tenido la duda con Present Mic. Este tipo me detuvo, ¿en serio? Ryo solo respondió con otra pregunta. ¿Por qué debería de responder a eso? Te miré durante la presentación, no parecías estar prestando atención. ¿Este tipo de las gafas está atento a eso? Ryo solo negó para hablar. No tengo intenciones de responder a eso, simplemente sigamos por nuestros caminos. Al decir eso, le dio la espalda al chico. Bien, empiecen. Todos los alumnos se giraron al escuchar a Present Mic. ¿Qué sucede? En las batallas reales no hay cuenta regresiva, comiencen que la muerte los espera. Ryo escuchó un gran ruido al momento en el que Present Mic terminó de hablar. ¿Con qué todos ya están corriendo, eh? Ryo comenzó a caminar mientras suspiraba. Bueno, que esto comience. Oh, veo que ya casi todos están lejos. Ryo seguía caminando mientras suspiraba. Se detuvo unos momentos para recordar qué había pasado hasta entonces. Ryo se encontraba en la playa, All Might estaba delante. Listo, ya comí ese cabello, ¿cuánto tardará en hacer efecto eso? Oh, ¿lo entendiste solo? All Might sonrió al decirlo. No es difícil de saber, aunque creía que sería momentáneo ya que nunca esperé que fuese así, Ryo diría mientras miraba a otro lado. Bueno, sentirás algo en 2 o 3 horas. Ya veo, debo de ir a mi casa a tomar un baño y demás. Te has convertido en un recipiente adecuado, pero uno hecho en muy poco tiempo, ni siquiera has tenido tiempo para probarlo, prepárate para la repercusión física que tendrá tu cuerpo. Ryo asintió a las palabras de All Might. No tengo tiempo de explicártelo, así que solo te diré esto. Cuando uses mi particularidad, el One for All, aprieta tus glúteos y grita con todo tu corazón. Esma. Ryo regresó a la realidad mirando algo, delante de él algo había roto un edificio con suma facilidad. Un robot de 1 punto. Ryo lo miró mientras quedaba quieto. Esta es la sensación que tiene All Might cada que enfrenta a un villano. Mientras se acercaba, la guardia y postura de Ryo cambió por completo, aprieta los glúteos y grita, delante de Ryo, un láser de color azul había atravesado el robot. ¿Qué? Gracias por distraerlo, hacemos buen equipo, aunque no nos volveremos a ver. Ryo miró a un chico rubio decir eso. Ariel.
Aquel chico rubio había desaparecido. Ok, mejor debo de concentrarme. Quedan 6 minutos. Ryo oyó la voz de Present Mig mientras comenzaba a correr. Llegó al centro mientras miraba a alguien. La chica de linda sonrisa. Miró cómo tocaba a aquellas máquinas mientras jadeaba, las mismas comenzaron a elevarse. La chica juntó sus manos mientras decía: liberación. Las máquinas cayeron una vez dicho eso. Con eso van 28 puntos. Ryo ahora miró al tipo de gafas. Corría mientras daba fuertes patadas. Menos 45 puntos. Ryo escuchaba las voces de los demás estudiantes. Todos parecían tener facilidad para hacerlo. Ryo había confirmado algo. ¿Con qué así es? La diferencia que tengo con ellos, por más esfuerzo que hice, aunque ahora que lo pienso siempre que peleé contra alguien con particularidad acabé mal. Aún así, sigo de pie aquí. En una sala aparte. En este examen práctico los examinadores no informan de cuántos villanos hay o dónde están. Hay un tiempo limitado y tienen que buscar a los villanos. Recobrar información para entender la situación antes que ningún otro. La movilidad puede ser usada de muchas formas distintas. El criterio de poder estar calmado bajo cualquier situación, y la pura habilidad de combate. Estas habilidades son necesarias para mantener la paz en las calles y son puntos tomados en esta prueba. ¿No parece prometedor el grupo de este año? Bueno, no podemos estar seguros, la verdadera prueba va a comenzar. Una vez dicho eso, presionaron un botón para liberar algo. De nuevo en el campo del examen. Las calles comenzaron a retumbar, enormes cantidades de polvo comenzaron a salir, los cristales de los edificios se comenzaron a romper mientras un enorme ruido aparecía. Una máquina gigante que fácilmente sobrepasaba el tamaño de los edificios comenzó a amenazar a los alumnos, todos comenzaron a correr, cuando lo vieran mostrarían su verdadera naturaleza, grandes escombros caían en las calles. Este es el 0 puntos. Ryo pensó mirando a aquella máquina gigante. Comenzó a retroceder mientras pensaba. Es una idiotez permanecer aquí. Cuando Ryo comenzó a retroceder, escuchó algo. Miró a alguien, una chica que su pierna había sido atrapada por un escombro. Parecía herida. ¿Qué? ¿Nadie se dio cuenta? ¿Nadie la va a ayudar? Me voy a arrepentir de esto. Ryo pensó mientras sus piernas se movían, comenzó a correr entre toda la cortina de humo. Llegó a un lado de la chica mientras tenía un severo pensamiento. Aprieta los glúteos. Su pierna derecha comenzó a iluminarse mientras unas líneas rojas comenzaban a salir de ahí, en su pierna izquierda el proceso se repitió. Pegó un gran salto mientras pasaba a otro pensamiento. No tengo una superficie para potenciar mis golpes con las piernas, pero tengo mi tren superior. El chico giró su cadera mientras su puño derecho se comenzaba a cerrar. Ante la mirada sorprendida de todos, una persona salió de aquella cortina de polvo en dirección a la máquina gigante. Y grita desde el fondo de tu corazón. Smash. Ryo gritó mientras su puño impactaba en aquella máquina. Potentes ráfagas de viento fueron secuela de eso, lo que parecía ser la cabeza de aquel robot fue totalmente destruida ante la mirada seria de Ryo, todo el polvo se había disipado por la potencia del golpe. Fuertes explosiones aparecieron debido a que aquel gran robot comenzó a explotar, Ryo miraba lo acontecido aún seriamente. Todos lo miraban sorprendido. All-Might, que se encontraba en otra habitación, sonreía mirando eso, la cualidad más importante de un héroe, el autosacrificio. ¿Con qué así se siente dar un smash? Ryo tenía una sonrisa en el rostro mientras sus pensamientos eran un revuelo total. ¿Esta sensación cuál es? Ryo miró hacia abajo para pensar. Al igual que All-Might, superé sin problema a la altura de un edificio saltando, es impresionante todo este poder, realmente soy merecedor de esto. ¿Eh? Espera un momento. Estoy cayendo al suelo. Ryo escuchó algo. Queda un minuto. ¿Qué? Sigo sin puntos, mierda, esto pinta mal. Con el poder de All-Might debería de ser sencillo el aterrizar, solo debo mover las piernas, espera, mis huesos están rotos. Esta es la repercusión física de la que hablaba All-Might. ¿Qué hago ahora? Piensa. Mientras Ryo caía al suelo algo se le vino a la mente. Si puedo usar el poder del One for All en el suelo, voy a frenar mi caída y el impacto será menor. Ryo miró su mano izquierda mientras apuntaba 2 dedos al suelo. No necesito más que esto, basta con que no muera. Mientras Ryo se preparaba pasó algo. Había recibido una bofetada en toda la mejilla. Se quedó flotando en el aire mientras miraba al suelo. Escuchó solo una palabra, liberar. Y cayó al suelo. Miró a la chica de cabello castaño de antes. ¿Ella me salvó?
Espera, tengo 0 puntos, aunque quizá me lo busqué por no ir tan en serio, no tengo ningún punto, debo hacer 1. Ryo diría, pero oyó algo. Se acabó el tiempo. ¿Fallé? Ante ese pensamiento, Ryo cerró sus ojos. Todos miraban a Ryo que se encontraba en el suelo, murmuraban cosas, algunas como que su particularidad era increíble, que no lo habían notado, otro había notado que Ryo saltó por salvar a la chica, nadie más se había percatado de ello. Una mujer mayor de la tercera edad caminaba, repetía una vez el mismo diálogo. Buen trabajo. Toma, come unas gomitas. Repartía entre distintos postulantes. Esa señora era la columna vertebral de la UA, llegó ante Ryo mientras decía: oh chico, ¿fuiste herido así por tu propia particularidad? En sus pensamientos diría: parece que ese cuerpo aún no está listo para esa particularidad. De la nada, extendió sus labios hacia la cabeza de Ryo para besarlos. La enfermera de la UA, la juvenil heroína, Recovery Girl. Su particularidad activa la sanación acelerada, es gracias a gente como ella que la UA puede ser tan estricta. El chico rubio con el Ryo se había encontrado hablaba. Los huesos de Ryo comenzaron a sanar, estaban regresando a la normalidad. Ante la mirada del chico de lentes, Ryo aún seguía quieto. El examen había acabado sin problema. Una semana después, Ryo estaba golpeando algo, tenía unas vendas puestas mientras golpeaba una tabla de madera, en su mirada se podía ver molestia. Se detuvo un momento mientras jadeaba. Ah, soy un idiota, fui sin tomarme en serio las cosas y por ello es que no conseguí un punto, revisé mis respuestas y sé que el examen escrito lo habré aprobado por poco. Suspirando, miró sus manos, estaban rojas. En el examen práctico, tenía toda desventaja, pero tengo una duda, ¿cómo iba a conseguir puntos si me iba a hacer tanto daño apenas tirar un golpe? ¿Realmente yo estaba capacitado para pasar ese examen? No lo sé, fui con la idea de conseguir saber qué fue eso que Ola vio en mí, pero, aún con ello, sigo teniendo dudas, ¿en serio merezco el One for All? All Might está depositando sus confianzas en mí, fallarle me sabría demasiado mal. Ryo tomó una cuerda mientras comenzaba a saltarla. No he podido hablar con All Might desde entonces, nunca creí decir que el hecho de llegar a fallar un examen para una preparatoria de héroes me afectaría a tal nivel, durante estos 10 meses he cambiado bastante mi perspectiva bastante hacia los héroes, quizá no tanto en general, sino más bien hacia All Might, durante el entrenamiento ha sido divertido y también grandes charlas. Ryo pisó la cuerda mientras sonreír mientras se detenía por eso, le he ocultado a mi madre todo sobre este don, claro que no puede saber tal cosa. Ryo. Ah. El chico se giró, miró a su madre que lo miraba con una expresión algo confusa. ¿Por qué no me has escuchado cuando te llamé? Ah, lo siento, estaba pensando en demasiadas cosas y demás. La madre de Ryo se acercó a donde él mientras ponía su mano en la mejilla del chico. Me sorprendió mucho cuando me dijiste que intentarías hacer el examen de la UA, durante este último año te he notado muy cambiado a comparación del pasado. La madre de Ryo sonrió para decir: hace un tiempo no querías vivir y ahora te noto muy enérgico. No, no fue nada. Ryo desvió la mirada a un lado. Dime, ¿es que ya conociste a una chica? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué siempre termina sacando eso a tema? La madre de Ryo comenzó a reír por lo dicho por su hijo. De todos modos, ¿qué me querías decir? Vine a traerte esto. La madre de Ryo sacó una carta. El chico la reconoció mientras su expresión cambiaba. Momentos después, Ryo se encontraba en su habitación. Estaba mirando aquella carta mientras tenía un pensamiento. ¿Qué habrá sucedido? Decidió abrirla con cuidado mientras de él salía un pequeño proyector en forma de disco. Una proyección entonces comenzó. Estoy aquí como proyección. All Might en su forma musculosa había salido de él. Estuve realizando algunos papeleos que no me dejaron contactarte. Lo siento, hace poco me mudé a esta ciudad para trabajar en la UA. All Might entonces comenzó a tener una pequeña charla con alguien de producción, All Might se estaba extendiendo y mucho y se tenía que acortar. Aun cuando aprobaste el examen escrito, obtuviste 0 puntos en el examen práctico, por supuesto significa no aprobar. Ryo escuchó eso mientras bajaba la mirada. ¿Con qué así fue? Bueno, nunca tuve intención de clasificar en la UA. Mucho menos de querer ser un héroe, pero aún así. Ryo dio un suspiro. Si fuera lo único a tomar en cuenta. Ryo volvió a ver a All Might en la proyección. Yo también soy tu animador, primero mira este vídeo. All Might encendió un televisor. En él se podía ver a una chica de cabello castaño. Discúlpeme, la chica de linda sonrisa.
Ryo pensó mirando la pantalla. Ella vino a negociar en persona después del examen. Olmig diría ante la mirada atenta de Ryo. ¿Negociar qué? Sigue mirando y verás. Ryo seguía mirando atentamente. El chico de cabello castaño, de cabello alborotado, y con sudadera de color negro, ¿sabes de quién habló? La pequeña chica se encontraba ante el héroe Present Mic. ¿Es posible darle algunos puntos míos? Lo escuché decir que no tenía ningún punto. Así que pensé por lo menos debería de darle los puntos que perdió por mi culpa. Ryo bajó la mirada mientras pensaba. No fue tu culpa, yo decidí hacerlo, pero aún así. Ryo llevó la mano a su boca mientras seguía mirando al suelo. No puedo ocultar mi sonrisa gracias a ella. Él me salvó. Ryo abrió los ojos debido a eso. Comenzó a recordar las sensaciones que había tenido. El ayudar a la gente, el intentar salvarlos es realmente una sensación, no importa. Ryo miró como Olmig detuvo la grabación de aquella chica. Además de ahora tener particularidad, tus acciones invitan a otros a actuar. Ryo seguía sonriendo mientras tenía un pensamiento. Aún si no estoy en la UA, me alegro de que alguien como ella sí lo esté. El examen de ingreso no se basaba en los puntos de los villanos. El vídeo con la chica se reanudó mientras Ryo miraba atentamente. Aún si lo pides no puedes darle tus puntos, de cualquier manera, no hará falta. Present Mic diría mientras ponía su mano sobre la cabeza de aquella chica. Olmig comenzó a hablar nuevamente. ¿Cómo podría un curso de héroes rechazar a gente que salva a otros y hacen las cosas bien? Ni lo pienses. ¿Lo llamas palabrería? Por mí está bien, ese es un trabajo que requiere arriesgar tu vida para poner esa palabrería en práctica. Puntos de rescate, fueron dadas por el jurado, otra habilidad básica de la UA. Nakamura Ryo. 60 puntos. Y Uraraka Ochako, 45 puntos. Ambos aprobaron. Olmig se pondría delante mientras le extendía la mano a Ryo. Ven, Nakamura Shonen. Esto es, tu academia de héroes. Ryo tenía la mirada baja, la sonrisa permanecía en su rostro mientras tenía un solo pensamiento. ¿Con qué sí, mi vida literalmente cambió por una decisión.